Tras la Segunda Guerra Mundial, nació el estado de bienestar, educación, salud y pensiones como derechos, no como negocios. La escuela era vista como motor de equidad y justicia social, pero en América Latina, ese ideal fue frágil y desigual. A partir de los años 80, los sistemas educativos comenzaron a transformarse profundamente. El Estado, que antes garantizaba directamente los derechos sociales, pasó a asumir un rol de facilitador, promoviendo la participación del sector privado en áreas claves como la salud, las pensiones y especialmente la educación. Esto dio lugar a lo que hoy conocemos como sistemas post-estado de bienestar, donde se impulsó una lógica de mercado en la gestión de lo público. Se introdujeron evaluaciones estandarizadas, exigencias de rendición de cuentas, competencia entre instituciones y una creciente privatización de servicios educativos. En América Latina, la educación dejó de ser un derecho y empezó a verse como un servicio. Organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional impulsaron reformas. Más privatización, menos Estado. Hoy estudiar cuesta y quedarse fuera también. Quien paga, accede. Quien no, queda atrás. ¿Evaluar con rankings o educar con justicia? ¿Negocio o derecho? Esa es la verdadera lección que debemos debatir. En América Latina, la educación transita entre crisis estructurales y reformas que han debilitado el papel del Estado. El mercado avanza mientras la equidad retrocede. La pandemia no creó estos problemas, pero los aceleró. ¿De qué manera? Con escuelas cerradas, millones de estudiantes desconectados y brechas sociales aún más profundas. Como advierte UNESCO, año 2022. La crisis educativa no solo visibilizó desigualdades históricas, sino que además impuso la urgencia de transformar la educación desde una perspectiva de justicia social y solidaridad. Hoy más que nunca, surge una pregunta ineludible. ¿Tenemos la educación como derecho o como un servicio? La pandemia de COVID-19 no solo fue una crisis sanitaria, también representó una crisis educativa sin precedentes, especialmente en América Latina y el Caribe. Nuestra región vivió el cierre escolar más prolongado del mundo, en promedio 237 días sin clases presenciales, lo que afectó seriamente el aprendizaje, la equidad y el acceso a la educación. Como advierte el informe del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2022, esta interrupción forzada aceleró una digitalización desigual. Solo el 22% de los hogares tenía internet estable y apenas el 19% contaba con una computadora. En consecuencia, 165 millones de estudiantes quedaron desconectados y en varios países más del 50% no tuvo contacto con sus docentes durante meses. Las consecuencias fueron graves y desiguales. En Brasil, por ejemplo, se perdió cerca del 27.5% del aprendizaje esperado. Estudiantes de bajos ingresos llegaron a acumular hasta 2.5 años de retraso frente a sus pares con mayores recursos.
La irrupción del mercado, sumada a la pandemia, ha dejado huellas profundas en la educación latinoamericana. La desigualdad se amplió. ¿En qué sentido? Mientras unos accedían a educación privada estable, otros quedaron atrapados en sistemas debilitados por escasos recursos. Según Reimer Schleicher, 2022, esta crisis evidenció una realidad alarmante. Los sistemas educativos no estaban preparados para garantizar el derecho a la educación en contextos adversos. Las consecuencias fueron múltiples: rezago en los aprendizajes, aumento de la deserción escolar, especialmente en secundaria y educación superior, y una grave afectación a la salud mental de estudiantes, docentes y, por ende, padres de familia. Estos no son efectos pasajeros, son señales de un deterioro estructural que pone en riesgo la educación como derecho y exige respuestas firmes, sostenibles y públicas. Uno de los efectos menos visibles, pero más profundos de la irrupción del mercado en la educación es la pérdida progresiva de la autonomía curricular y cultural de nuestros sistemas educativos. A través de políticas impulsadas por organismos internacionales, muchos países de América Latina han adoptado marcos curriculares estandarizados y competencias globales que, si bien promueven ciertas habilidades clave, tienden a ignorar los saberes locales, las lenguas indígenas y las realidades sociales de nuestros territorios. Como advierte Torres 2011, esta estandarización responde más a las necesidades de un mercado global que a los proyectos educativos de cada país. Se impone un currículo universal que no dialoga con la diversidad cultural ni con los desafíos específicos de nuestras comunidades. Esto limita la posibilidad de formar sujetos arraigados en su contexto, conscientes de su historia y comprometidos con su transformación. Además, se debilita el papel del docente como diseñador pedagógico, reduciendo su trabajo a aplicar contenidos predefinidos y metas impuestas desde fuera del aula. Se uniformiza el pensamiento, se empobrece la creatividad educativa y se margina la participación de las comunidades en la construcción del conocimiento. En este sentido, la lógica de mercado no solo transforma la estructura y la financiación de la educación, sino también sus contenidos y sentidos. Defender una educación contextualizada, intercultural y soberana es también resistir a este silencioso proceso de colonización pedagógica.